Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a seguir con los conceptos claves. Hoy vamos a hablar de la condición humana. Es importantísimo. De hecho, todas las leyes que existen siempre tendrían que tener como base la condición humana. Con permiso de mis colegas, especialistas en psiquiatría y otros científicos como los expertos, psicólogos y pedagogos, etcétera, a ver si lo que explico hoy no me salgo con muchos errores, puesto que ya sabéis que mi opinión carece de valor, puesto que un solo individuo no crea tendencia. Precisamente lo que yo defiendo en este canal es que se creen expertos, instituciones en las cuales profesionales con experiencia y con buenos resultados realmente son los que tienen que decir las cosas. Entonces yo hoy, sin ser un experto en la materia, pero como, digamos, médico, me voy a permitir la necesidad de hablar de la condición humana, puesto que sin ella prácticamente no deberíamos hacer nada a nivel de leyes ni a nivel de entender cómo tiene que ser la política de un país para que toda la sociedad funcione bien. Así que, con permiso de los expertos, voy a intentar valorar cuál sería la mejor opción para el ser humano. Entonces, seguimos con este canal que es importantísimo, puesto que habla de temas claves para que la humanidad siga evolucionando. Y hoy, precisamente, la condición humana es uno de ellos. Ya sabéis que es un canal educativo y que en el tema 6 expliqué los derechos humanos. Está bien echarle un vistazo porque ahí es una línea roja, es una de las claves para que todo vaya bien. Ahora estamos todavía con estos conceptos claves. Hoy voy a hablar de la condición humana y el próximo día hablaré de la inteligencia global y más adelante hablaré de los sistemas complejos, que es importantísimo también. Otro concepto clave importantísimo, no os lo perdáis. Bueno, como ya habíamos visto esta diapositiva, nuestra mente, nuestro cerebro ha ido evolucionando y ahora nos planteamos, decir, bueno, ¿cuál sería lo correcto? La forma más perfecta de guiar cómo tendríamos que comportarnos y cómo tendría que ser la política del ser humano. Bueno, si nosotros valoramos ese cerebro que tenemos, tiene como tres partes, desde el grado, digamos, desde el punto de vista de la evolución. Tenemos la parte más primitiva, que sería el cerebro reptiliano. Es un cerebro de puro instinto, de pura supervivencia, que compartimos con los reptiles. Por eso los reptiles les veis que tienen unos reflejos muy vivos que están basados en la supervivencia. Bueno, pues nosotros todavía conservamos esa parte del cerebro que es el cerebro reptiliano. Pero realmente en la evolución lo que tenemos en estos momentos a valorar es el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Si os fijáis, los reptiles, nunca veréis a un reptil sonriendo ni haciendo ningún gesto. O sea, su cara es como un mapa, está quieta y no manifiesta ningún sentimiento. Entonces, eso es típico de los mamíferos, y nosotros también lo tenemos. De hecho, el sistema límbico es universal, es decir, que a cualquier país que vayas del mundo o a cualquier punto de un lado a otro del planeta, perfectamente eres capaz de distinguir lo que es el lenguaje del sistema límbico. Es decir, que lo mismo se sonríe una persona en un extremo del planeta que en el otro. También ves cuando está triste, cuando está enfadado. Es decir, que precisamente con este idioma universal podríamos comunicarnos, porque es típico de nuestra especie. Los primates también lo tienen muy parecido. Es decir, que también podríamos darnos cuenta cuando un primate, como un chimpancé, está enfadado o no está enfadado, también los gestos se nos parecen mucho, porque es fruto de la evolución. Esto apareció con los mamíferos hace 65.000 millones de años, es decir, cuando se extinguieron los dinosaurios que empezaron a dominar los mamíferos. Bueno, pues esta parte que evolucionó más en los homínidos, bueno, pues nos ha permitido tener unos sentimientos a la hora de comportarnos, pero claro, esos sentimientos están basados más en la supervivencia que en otras cosas. Por eso tenemos que aprender a controlarlos. Pero lo que más valoramos de nuestra especie es el neocórtex, es decir, la corteza, que otras especies la tienen muy poco desarrollada, y el ser humano es nuestro superpoder. Por eso se llama así, nuevo corte, la nueva corteza, que es propia del ser humano. Y además nos da un montón de características, es decir, que dentro del neocórtex a cada persona tiene una forma de ser. Por eso somos la misma especie, necesitamos las mismas normas para controlar nuestro sistema límbico y, sin embargo, tenemos que tener libertad para que nuestro neocórtex nos dirija en la vida
haciendo a cada uno lo que mejor se le dé. Porque precisamente la inteligencia del neocórtex es muy variada. Tenemos varias inteligencias. Está la lingüística, la logística, la visual, la temporal, la musical. Es decir, que por eso es por lo que no hay dos personas que se le dé igual de bien lo mismo. De hecho, el coeficiente intelectual, es decir, buscar la media de coeficiente intelectual, eso es como antiguo. Realmente lo que tendríamos que mirar es el perfil de esa persona, qué es lo que se le da bien, qué es lo que se le da mal. O sea, puedes tener una persona que sea magnífica en la música, pero fatal en las matemáticas. O puedes tener una persona que sea muy razonable, pero se le dé fatal el deporte, o viceversa. Se le da muy bien el deporte, pero no quiere decir que luego esa persona tenga las mismas cualidades en todo. Por eso tenemos un montón de inteligencias. Por eso la curva es gaussiana. Es decir, que tenemos desde un extremo al otro variedad de opciones. Entonces, lo que sí tenemos es que en la parte, sobre todo, del límbico, el ser humano se ha ido formando a través de la evolución y en la convivencia, y, lógicamente, el interés personal es una de las formas que le permite sobrevivir. Por eso siempre vemos, el otro día vimos la pirámide de Maslow, cómo tratamos de llegar a la cima y utilizando el interés personal. Entonces, el interés personal hace que sea nuestro mayor incentivo para prosperar en la vida. Y somos así, esta condición humana no la podemos evitar. Incluso somos hasta en algunos, digamos, el egoísmo forma parte de esa condición humana. Pero claro, un poco así egoísta todo el mundo puede ser. Hay quien es demasiado egoísta y ese es el problema. El instinto de poder es lo mismo. Nos gusta dominar el medio que nos rodea y queremos ascender, y también tenemos ese instinto de poder en el cual entra también el instinto de competencia. Es decir, somos muy competitivos por el instinto de poder. Entonces, eso hace que la pirámide digamos, de la representación de la sociedad siempre sea un sistema capitalista, como el resto de los mamíferos. Todos tienen el sistema capitalista, es decir, un capitalismo de clases, ¿vale? Es decir, está el macho dominante, están las hembras y los hijos de ese macho dominante, luego hay una clase social más baja. Bueno, pues pasa en todos los mamíferos y también es la forma natural del ser humano. Es decir, que las clases sociales siempre existieron. Desde la época de los faraones hasta la actualidad siempre existe esta forma de pirámide. Lo que pasa es que, claro, como seres humanos tenemos que mejorarla, tenemos que evolucionar. Otra cosa característica del ser humano es la generalización, que esta es muy útil para empezar de cero cuando aprendemos de pequeñitos. Es decir, ves un balón y cuando ves algo similar también dices, hay un balón. O ves un perro y cuando ves otro parecido dices, un perro. No tienes que ir explicando a un niño cuando ve un balón que si tiene otro color distinto ya eso ya no es un balón. Él deduce que es un balón. Entonces, ese sistema de generalización, cuando nos hacemos adultos y empezamos a estudiar los sistemas complejos y a educarnos, ahí es donde nos damos cuenta que los matices y las diferencias y los pequeños detalles es lo que hace que sepamos más y que metemos menos errores. También aprendemos mucho por imitación, de ahí las costumbres de los países y por eso hay tanta diferencia de unos países a otros, porque la imitación va haciendo que también las modas haga que la gente vaya copiando unos de otros y también aprendemos mucho por imitación. Hay otro carácter que es la envidia. La envidia es buena cuando es moderada y es lógica porque lógicamente quieres llegar al mismo nivel que están los demás. Lo que pasa es que hay gente que esto lo tiene muy potenciado y es lo que se llama envidia patológica. Es decir, que le hace daño por dentro y quiere conseguir las cosas incluso haciendo el mal. Entonces, esa envidia patológica es lo que hay que tratar de evitar. Y claro, como la campana de Gauss nos implica que hay gente muy poco envidiosa y hay gente que es muy envidiosa, pues bueno, pues estas cosas hay que controlarlas mediante los derechos humanos. Y otra cosa que nos cuesta mucho es aprender a estudiar. Y fijaros que eso es una capacidad del neocórtex. Entonces, como el neocórtex es la parte del cerebro más reciente, es nuestro superpoder, pero dentro de la evolución de 5.000 millones de años es la última que se nos ha desarrollado, todavía nos cuesta trabajo estudiar, esforzarnos y aprender. Por eso está el mérito del que lo consigue. Entonces, hay que tratar de aprender toda la vida. Incluso fijaros que nos cuesta tanto aprender que yo como médico, cuando en la consulta veía a un paciente que estaba enfermando y yo trataba de explicarle, apelando a su interés personal, cuál es la causa de que le esté saliendo esa enfermedad, pues claro, había ciertos hábitos, como por ejemplo la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés, etcétera, en que le dabas consejos para decir, mira, esto tienes que cambiar estos hábitos porque te están perjudicando la salud. Bueno, pues aún así
les costaba mucho trabajo aprender y cumplirlos, porque venían a la revisión y seguían haciendo las mismas cosas. Entonces, ahora lo que tratamos de situarnos es que si hemos llegado a la conclusión de que como mamíferos nuestra representación gráfica de la sociedad es el capitalismo de clases, es lo habitual, es lo que siempre pasó desde los faraones, los reyes, etcétera, es lo normal, lo típico y que lo tienen todos los mamíferos, donde predomina el sistema límbico que lo que se encarga es de la supervivencia. Por eso la naturaleza nos da siempre la orden de sobrevivir y reproducirnos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿podemos mejorar, podemos dejar de ser simples mamíferos y transformarnos realmente en el sapiens sapiens que todos deseamos? Es decir, que lo que llevamos haciendo 10.000 años podríamos ya por fin tomar las medidas para conseguir evolucionar a una sociedad mejor. Bueno, este capitalismo, lógicamente, cuando Karl Marx detectó en su época que había un capitalismo de clases muy severo, estuvo en contra. Hizo el diagnóstico de decir, eso no es bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque se producía digamos, una falta de respeto a los derechos humanos. Es decir, no tenían los mismos derechos humanos los de arriba que los de abajo. Y en efecto él dijo, eso no está bien. Y me parece correcto. Pero claro, el problema es que se equivocó en la causa de por qué se producía este capitalismo, la causa, con su teoría de que el valor de las cosas dependía del trabajo, es decir, que el valor estaba en la gente que trabajaba aquí, no los que trabajaban allí. Y la solución que dio fue, como a estos no hay quien los quite de su sitio, pues vamos a proponer la revolución. Y entonces generó unas guerras y una violencia tremenda, tratando de llevarnos a este otro sistema, que es la ideología comunista, en la cual se genera un estatismo salvaje, con un líder todopoderoso, y resulta que al final el pueblo se ve sometido. Es decir, que pasamos de esta situación de capitalismo de clases, que puede tener alguna injusticia, pasamos a esta que todavía es peor y que además no coincide con lo que tiene, digamos, nuestra condición humana de lo que son los mamíferos, sino que para encontrar, digamos, vida con este tipo de actitud tendríamos que ir a los insectos, es decir, algo que está muy alejado de nuestra evolución. Entonces, las colmenas de abejas, las colonias de hormigas, termitas, que tienen igualdad, pero a la baja. Pero claro, estos insectos carecen totalmente del deseo de prosperar. Es decir, no digamos, una abeja que es obrera, no tiene nunca intención de llegar a ser reina. Entonces, ellos no tienen la pirámide de Maslow, es decir, que no se puede comparar los mamíferos y el ser humano con los insectos. Por eso es teoría, pero no coincide con la condición humana. Lo que sí tendríamos que hacer, si quisiéramos un mundo más justo, sería evolucionar hacia una representación gráfica en forma de rombo. Es decir, que la mayoría de la gente, la clase media, ocuparía la mayor parte de la sociedad, no la parte de abajo, sino que sería en forma de rombo. Y aquí existiría una desigualdad, pero simétrica, es decir, unos mejor, otros peor, pero sería como lógico. ¿Por qué es lógico? Porque mirad, si miramos la condición humana, digamos lo que es la parte del neocorte, teniendo en cuenta la variedad inmensa de características que tiene en nuestro neocortes, pues de gente que tiene mucha imaginación, a gente que no tiene nada de imaginación, a gente que es muy trabajadora y muy estudiosa, gente que no le gusta esforzarse, paciencia, gente que tiene muy buena paciencia, gente que no tiene paciencia. Es decir, tenemos una mezcla tal que siempre se va a cumplir esta campana de Gauss. Entonces, esta curva gaussiana lo que hace que si se cumplen los derechos humanos nos hace que nos vayamos hacia la parte buena, es decir, tengamos tendencia a mejorar. Y dentro del libre mercado y compitiendo, también nos ayuda a esforzarnos y a mejorar. Y, sin embargo, cuando no se cumplen los derechos humanos, nos vamos a la parte peor. Fijaros, y no es casualidad, que si esta curva gaussiana la giramos, se nos quedaría que coincide la parte media, que es donde está la clase media, con la parte lógica de mayor cantidad de población. Algunos que tengan más cualidades pueden ir a un extremo y otros que tengan menos cualidades pueden ir a otro extremo, dependiendo de lo que cada uno decida con su vida. Entonces, esto es, digamos, una manera evidente de comprobar que la forma de rombo es mucho más justa que la forma de pirámide. Y, por supuesto, nada que ver con la forma de T invertida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, si esta teoría está equivocada, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Pues mira, precisamente porque la condición humana, apelando a esas características, al interés personal, a la envidia y a todas estas características, es muy fácil de convencer
porque de esta parte superior salen ciertos líderes que con su instinto de poder y su interés personal y capacidad lingüística, social y tal, consiguen convencer con facilidad a toda esta población que está, digamos, con el sistema límbico a tope. Entonces, están, digamos, enfadados porque les va mal, ya que están en la base de la pirámide de Maslow. Su sistema límbico, su envidia, hace que en cuanto empiezas a utilizar ciertos controles, planificación estatista, control militar, etcétera, consigas activar la revolución para conseguir esto. ¿Pero qué ocurre? Que al final acaban en la pobreza porque has destruido el sistema de libre mercado. Entonces, ya no puedes prosperar, se produce una igualdad, pero claro, una igualdad a la baja. Aquí hay una desigualdad asimétrica. Entonces, la clave estaría en conseguir el rombo, que sería una desigualdad, pero simétrica. Entonces, convencer es fácil porque, claro, las mentiras reconfortantes de que te lo vamos a dar gratis, de que todo va a mejorar, la ley del mismo esfuerzo, hace que la gente se deje engañar con facilidad. Pero claro, la pregunta es, si tenemos todos estos países de control que a lo largo de la historia ya nos han demostrado cuáles funcionan mejor y cuáles no, y lo vimos en el tema anterior, podéis verlo, bueno, pues seguimos montando las piezas del puzzle. Tenemos que conseguir que la verdad triunfe. Y en la ciencia, la verdad siempre tiene que triunfar por los buenos resultados. Entonces, no debemos pensar que debemos dejar las cosas al azar, como pensando como en la ley de Murphy. No, la ley de Murphy te dice, no, la forma de hacerlo bien hay una. Hacerlo mal tienes infinitas. Y precisamente no es la más perfecta la que se le ocurrió a Karl Marx hace 150 años. Imaginaros que vas al médico y dices, mira, pues te voy a operar, tienes unas cataratas, te voy a operar y ¿qué técnica voy a usar? Dice, pues mira, la de hace 150 años. Dice, lo normal es que salgas volando de allí. Entonces, claro, buscarías lo más actual. Lo más actual sería basarnos en la ciencia y en las técnicas más modernas, no en algo que a alguien se le ocurrió hace 150 años, cuando no se sabía ni que existía el neocórtex, ni que existía el límbico, no se sabía la teoría del valor marginal de Gödel, es decir, no se sabía nada. Entonces, claro, tenemos que actualizarnos, tenemos que buscar las claves para encontrar la verdad e intentar dirigirnos en esa dirección. De los vídeos que voy colgando, cada uno es una perla para encontrar esa verdad. Os aconsejo que los vayáis mirando. Los derechos humanos, importantísimo. Las instituciones, importantísimo. Bajar la economía fuera de las ideologías y pasarlo a la ciencia. La microeconomía que expliqué el otro día. Cambiar el sistema utilizando, digamos, para hacer un mundo mejor, las instituciones de los profesionales. Por eso os decía lo que yo hoy digo. Ojalá que los psiquiatras y los psicólogos estén de acuerdo conmigo y que digan, no, estoy diciendo burradas. No, porque si ellos consideran que es en lo cierto, pues así ayudará a que todo el mundo vaya evolucionando en esta dirección, no en aquella dirección. Así que seguiremos buscando perlas, seguiremos insistiendo en la importancia de los derechos humanos, en que se creen instituciones sólidas que nos ayuden a evolucionar hacia una democracia liberal donde, aunque pueda haber algo de desigualdad, pero tiene que ser simétrica, y eso nos indica que lo estamos haciendo bien. Bueno, muchas gracias, espero haberme explicado bien, espero que estéis de acuerdo. Si estáis de acuerdo, darle like para confirmar, suscribiros, porque el próximo vídeo que voy a hablar es de la inteligencia global, otro concepto clave importantísimo, con el cual, digamos, sería realmente lo que yo busco, es decir, que sean los profesionales expertos los que confirmen que si lo que yo digo hoy es cierto, pues tiene que estar confirmado por los profesionales expertos y crear instituciones sólidas y dejar la imagen del líder, que ya lo expliqué en el tema de cambio de sistema. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.